Mis hermanos, estamos ya, como digo, en el capítulo 14 y desde el capítulo 12 vemos que el libro de Romanos va ya ahora en una dirección. Pablo nos va llevando sobre todo a lo que tiene que ver ahora nuestra vida práctica como cristianos, a lo que ya tiene que ver nuestro diario vivir, nuestro caminar de fe, como dice el capítulo 12, ¿no? Que nos presentemos como con nuestros cuerpos, presentar como sacrificio vivo, decía el capítulo 12, ¿no? Y así nos va llevando a diversas consejos de cómo debemos practicar el amor cristiano entre unos con otros, todo lo que tiene que ver en nuestra práctica cristiana, la oración, ¿verdad? Ayudarnos mutuamente, practicar la hospitalidad, dice Pablo. O sea, va directo a nuestra vida, a todo lo que hacemos las 24 horas del día, ¿verdad? Bueno, descontando las horas que dormimos, pero todo lo que hacemos diariamente. Entonces, también en el capítulo 13, inclusive nos habló de que respetemos a las autoridades, ¿no? Y eso creo que es importante porque a veces como cristianos, pues podemos de repente no tener ese conocimiento que aún las autoridades que parecen contrarias a Dios es porque Dios ha permitido que estén ahí por algún buen propósito. Por supuesto que también nosotros debemos ser cristianos fieles a Dios y fieles a Cristo en el sentido de que tampoco vamos a aceptar todo lo que las autoridades quieran hacer con nosotros, quitándonos esa libertad de profesar nuestra fe. Aunque sabemos que vendrán tiempos difíciles, como lo hubieron en el tiempo de los apóstoles, en que seremos perseguidos por nuestra fe. No, quizás algunos de nosotros o todos nosotros no veamos eso en carne propia, pero sabemos que eso viene. Así como se está moviendo el mundo, las ideologías y todas estas cosas que están tomando fuerza en la sociedad y que no son más que cosas anticristo, antidios, anticristianas, antibiblia, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la persecución a la fe, a la iglesia, ya empezó, ¿no? Y, y bueno, entonces ahora en el capítulo 14, para mí ha sido interesante porque preparar este estudio del capítulo 14 me ha llevado también a entender muchas cosas que no las podía entender en su totalidad. Pero bueno, vamos, ayúdenme ustedes también, vamos todos juntos a edificarnos y a contribuir con esto. Bien, vamos entonces a asignar los capítulos y versículos. Vamos a darle a la hermana Vilma que nos lea Romanos 14, versículo 1, ¿ok? Y nos vamos a quedar un poco ahí en el versículo 1 por un momento reflexionando sobre qué es lo que dice el versículo 1. Luego, mi hermana Ángela, a usted le voy a pedir que lea Romanos 14, versículos 2 y 3. Luego le pido a Silvia que lea Romanos 14, versículo 4. ¿Ok? Y después vamos a continuar asignando otros versículos más. Muy bien, entonces empecemos. Romanos 14, 1. 14, 1. Ok, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Romanos 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nada más, las dos líneas. Ajá, sí. Recibir al que es, sí, vamos al 1 nada más. Recibir al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, cuando se habla débil en la fe? Porque está hablando a los que son maduros en la fe, ¿ok? Voy a darles el contexto de esto. Pablo le está hablando a los cristianos que se consideran maduros en la fe, no solamente en su fe, pero también en su conocimiento, y porque este capítulo trata acerca de nuestro deber como cristianos maduros en la fe y la obligación de usar nuestro conocimiento bíblico con amor
a los hermanos más débiles. ¿Okay? A los débiles en la fe. Entonces, ¿qué podemos opinar de eso? Porque Pablo nos dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A ver, cualquiera que quiera opinar sobre esto. Okay. Carlos y después la hermana Vilma. Sí. Yo creo que es importante establecer lo que la misma Biblia nos dice, que somos nosotros, y es el hecho de que somos un solo, el cuerpo de Cristo, mejor dicho. Entonces, yo creo que cada parte del cuerpo, como el mismo Pablo lo explica en otro libro, debe edificar, o sea, somos todos necesarios para que el cuerpo funcione para lo que fue en realidad diseñado. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, y tenemos que tratar de, digo yo, como cristianos, como hermanos en Cristo que somos, edificarnos los unos a los otros, más allá de tratar de aplastar al hermano. Sí señalar las debilidades quizás en términos neutral, poniendo la Biblia como estándar, digo yo. Pero primero que nada, sabiendo de que somos un cuerpo, en realidad. Eso yo digo que es lo más importante, en realidad. Amén, amén. Hermana Vilma, y después los más que quieran opinar. Entonces, hermana Vilma, después Ángela. A ver. Bueno, yo lo puedo ver de esta manera, bueno, escuchando al hermano Carlos, débil en la fe, como dice, pero aquí estamos poniendo énfasis en el cristiano maduro, ¿verdad? Sí. Porque aquel que recién conoce la fe, por supuesto, está débil, pero también hay debilidad en el cristianismo por falta de conocimiento, de falta de entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, nosotros que conocemos quizá un poquito más, no podemos entrar en contiendas, solo escucharlo y en algún momento con la palabra llevarle por el camino, ¿no? Porque ay, este hermano tiene muchos años en la iglesia y no sabe nada. No podemos hacer ese tipo de discriminación, a pesar que eso se ve. Pero esa persona débil no podemos nosotros hacer, porque el Señor nos llama. Como dice, somos un cuerpo de Cristo. Tenemos que encaminar con amor, con cariño, en esa debilidad que se encuentra el hermano. No entrar en contiendas, como lo dice el versículo. Amén, amén. Ángela. Exacto, es correcto. Sí, Dios le bendiga, mis hermanos. También, por ejemplo, digo yo, a mí pensar que cuando habla de débiles en la fe, también es de algunos hermanos que llegan a la iglesia con ciertas normas y reglas. Un ejemplo, que no se pintan, no usan pantalones, esas cosas. Entonces, a esos hermanos debemos de sobrellevarlo, porque vienen con esa costumbre donde Dios es quien tiene que obrar en la vida de cada uno. Y debemos de tratarlo, como estaba diciendo la hermana Vilma y Carlos, como un cuerpo en Cristo, no menospreciar a esa persona. Yo lo voy por ese lado. Correcto, sí, yo creo que todo lo que ustedes acaban de decir sobre el versículo 1 está correcto. Vamos a hacer de repente algunas aclaraciones sobre todo qué entendemos por débiles en la fe, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar también Reina Valera, ¿ok? Si vemos el versículo en Reina Valera, también dice débil en la fe. ¿Alguien que me ayude? Y recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice Reina Valera. Ok, muy bien. Vamos a mantener siempre abierto Reina Valera y Nueva Versión Internacional para edificarnos más todavía con un lenguaje moderno, ¿ok? Bueno, entonces, primeramente hay que poner en claro que un débil en la fe está hablando de un cristiano que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero que está débil en su conocimiento, está débil en inclusive todavía su conciencia lo lleva todavía a pensar en algunas costumbres del pasado. Entonces, a eso se refiere, porque cuando dice débil en la fe, no se está refiriendo a que ese cristiano es un hereje, ¿ok?
débil en la fe no se está refiriendo a que es un cristiano hereje o que está débil en un pecado particular. ¿Ok? Porque todos tenemos algún pecado particular que nos vence, pero no está hablando de eso, está hablando de un débil de conciencia y de conocimiento, ¿no? Y justamente los versículos 2 y 3 nos van a abrir ya el tema principal por la cual Pablo está hablando, está alentando, animando a los creyentes maduros a que tengamos cuidado cómo vamos a tratar a nuestros hermanos en Cristo, que son, vamos a ponerle nosotros nuestros términos, que son nuevos en la fe. Claro. O, como dice Pablo, débiles en la fe. Puede tener 20 años, 30 años en el Evangelio, pero en conocimiento bíblico como tal, de repente falta un camino que recorrer, ¿no? Entonces, creo que todos estamos de alguna manera todavía débiles, ¿no? Yo también me incluyo, porque seguimos conociendo más y más y más. Quizás algún otro hermano que recién venga, que recién confiese a Cristo, está mucho más débil que nosotros. Pero aquí la palabra débil no significa un hereje, una persona que lo está haciendo, como quien dice, porque le da la gana hacerlo. De repente tiene todavía una conciencia débil en cuanto a lo que pensaba que era antes y un conocimiento pobre, vamos a ponerlo así, ¿no? Un conocimiento pobre acerca de la palabra y sobre todo de la correcta interpretación de la palabra. Bueno, entonces, digo esto, mis hermanos, porque sucede que en muchos casos, ¿verdad? La división de la iglesia ocurre siempre de manera natural por eso, justamente, ¿no? Creo que nos toca vivir constantemente de que en algún momento estamos experimentando siempre ese choque entre hermanos, porque uno sabe más que el otro, o uno siempre está corrigiendo al otro, o el otro cree que se lo sabe todo y el otro no se siente ofendido por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, eso es usado también por el diablo, por Satanás, para crear división en la iglesia y amenazar la unidad de la iglesia. Por eso Carlos empezó que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y eso es lo que somos. Y si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos, porque desunidos ese cuerpo no funciona, ese cuerpo está enfermo. Pero Satanás usa justamente este tipo de situaciones para que haya una división entre creyentes. Y aquí vamos a ver eso, porque aquí Pablo está hablando de creyentes maduros en la fe, tanto judíos como gentiles, en comparación a creyentes en la fe, pero débiles, nuevos en la fe, tanto judíos como gentiles también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a esos débiles Pablo les hace ver que son débiles porque ignoran de repente algunos conocimientos elementales, importantes de la palabra o del evangelio de Cristo, o están en algún momento con una conciencia equivocada, ¿verdad? Entonces, vamos a traer ejemplos. Creo que Ángela tocó un ejemplo, ¿no? Eso de no pintarse, de que las mujeres no se maquillan en algunas iglesias, porque según los líderes de esa iglesia, eso, no sé si ellos le llaman pecado, para nosotros no es pecado, o simplemente por aparentar una santidad externa de la que realmente no siempre la persona en esa iglesia, el que se maquilla y la que no se maquilla, esa no es una prueba de decir quién es más santa que la otra, ¿verdad? Pero usan reglas para... ¿Qué otros ejemplos podemos traer? ¿Cuál sería en nuestros tiempos esos asuntos que provocan discusiones entre cristianos maduros e inmaduros? A ver, ¿qué creen ustedes? Algo que siempre se ha tocado y se ha visto en la iglesia, hablando de la ropa y todo eso, ¿no? Pero también se ha podido observar
El problema ha sido de cuando hay pareja que no hay matrimonio, no son matrimonios, son unión, ¿cómo le llaman? Unión libre. Están, ya, Personas que tienen conviven, hijos. que Que conviven, tienen, tienen hijos. exactamente. Entonces, eso también se ha criticado mucho en la iglesia, porque se ha dado el caso, ¿no? Claro, No sabemos las razones por qué no han llegado al matrimonio, algunos por razones de papeles, no lo pudieron hacer, es decir, tantas cosas claro. que han puesto, pero cuando uno está débil y no tiene el conocimiento, siempre estamos viendo esa parte. Claro. Siempre se hace Juzgando, ¿no? juzgando, Juzgando se de hace manera como, ofensiva, quizás. exacto, se hace como que eso resalta más, ¿no? Como usted dice, ¿no? Que nosotros sí estamos bien y los demás están mal. Bien, Porque, entonces la convivencia puede ser un tema. ¿Cuál sería otro tema? Silvia, a ver, tenemos a Félix que está entrando ahora. Él es, ¿verdad? Mi hermano Carlos. Félix, vamos a darle un segundito a Félix, darle la bienvenida también. ah, qué bueno. Sí, entonces, bueno, continuemos. Entonces, ¿qué creen ustedes? Ahí está Félix, sabemos que está en la carretera, ¿verdad? Esperemos que maneje con cuidado. Félix, yo sé que nos estás escuchando, Claro. pero gracias, bienvenido al estudio también, mi hermano, así que el Señor te bendiga mucho. Ya te daremos ahora, dentro de un momento, pase para que, o si quieres saludarnos ahora, aprovechemos. Félix, cuéntanos un poquito cómo te animaste a estar aquí con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Todo gracias al hermano Carlos. Él estaba a tiempito invitándome, pero nunca pudimos comunicarnos así de esta manera. Entonces, vengo subiendo desde la Florida a la casa y le dije, vamos entonces, envíame cómo conectarme y espero que no sea la primera ni la última vez. Amén. Así esperamos. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Saludos a todos. Sí, yo sé que estás manejando y no puedes abrir la Biblia, pero estamos en el capítulo 14 de Romano. Ahí nos vamos a enfocar. Entonces, cuando llegues a casa o un lugar ya tranquilo, puedes revisar todo el capítulo 14. Bueno, entonces, mis hermanos, hablábamos que una de las situaciones en cuanto a los maduros cristianos en la fe con los débiles en la fe es uno, por ejemplo, esa crítica que se hace sobre alguien que está conviviendo y no está casado. La hermana Ángela decía el que en algunas iglesias las mujeres no se maquillan, no le permiten maquillarse con el deseo de mostrar su santidad. Bueno, hay diversas razones, inclusive hasta por la disciplina también, ¿no? A veces hasta dónde nosotros los cristianos maduros en la fe confrontamos estas situaciones con los débiles en la fe. Y vuelvo a repetir, cuando Pablo está refiriéndose a débil en la fe, se está refiriendo a personas que tienen poco conocimiento bíblico y también que de repente están acarreando algunas costumbres que ya no son para que sigamos practicándolas como cristianos. Mi hermana Silvia quiere decir algo. Bueno, pastor, yo creo que por falta también estamos desnutridos por falta de la buena enseñanza de la iglesia, ¿no? A veces no tenemos guía. Interesante. Interesante lo que usted dice, porque usted dice buena enseñanza y eso se traduce como sana doctrina. Porque enseñanza, yo sé que todas las iglesias enseñan, pero no todas las iglesias enseñan la sana doctrina, esa enseñanza heredada de los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco adentrándonos más y más de eso. Vamos al versículo 2 y 3. ¿Quién va a leer 2 y 3? A ver. 3. Amén, yo. Bienvenido, Félix. Vamos a leer. El 2 dice, alguno de su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verdura. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Amén. Ahora ya Pablo está entrando, dando detalles específicos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo entre judíos creyentes
judíos gentiles, judíos creyentes, gentiles creyentes, sea cristianos, que ya están maduros en la fe en comparación a judíos creyentes y a estos hermanos gentiles creyentes que no están, vamos a ponerlo entre comillas, muy maduros en la fe, están débiles en la fe. Ahora entró de lleno a la comida, ¿verdad? Y eso, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué a Pablo se le vino ahora a hablar de la comida? Porque dice, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿No? Carlos. Sí, yo creo que él se está refiriendo a aquellos judíos que, según los rudimentos judíos de no comer cerdo y todas estas reglas que podemos ver en el libro de Levítico y todas las leyes del Antiguo Testamento, ellos se restringían a comer cerdo y seguían con el pensar de que eso los hacía más santos. Claro. Entonces, al hacer esto, entonces se creían más santos que los gentiles que sí comían carne, por ejemplo. Entonces, de alguna manera u otra, pues ya como que tenían un escalón más alto, estaban en un escalón más alto que los gentiles, se hacían como más cristianos que los mismos gentiles. Entonces, ya de por sí ya esto distorsiona el evangelio, digo yo. Claro. Imagínense en una iglesia cristiana donde hay una mezcla entre judíos que ya abandonaron sus prácticas del judaísmo, sobre todo las prácticas de la ley ceremonial, de la ley judicial, pero ahora únicamente practican los mandamientos, los 10 mandamientos, tanto como los gentiles que están maduros en la fe. Entonces, pero dentro de ese grupo habían judíos que recién habían venido a la fe y gentiles que también recién habían venido a la fe. Entonces, el dilema ahora Pablo apunta entre la carne y las verduras o los vegetales, ¿no? Entonces, ahí quiero que ustedes presten atención, porque ahora vamos a hablar de los débiles en la fe. ¿Qué está pasando con los débiles en la fe? El creyente judío débil tenía dificultad para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. O sea, si estaba trayendo sus viejas costumbres, tenía dificultad a abandonar sus viejas costumbres. Bueno, a mí me ha tocado ver alguna vez en la plantación de iglesia que alguna persona se confesaba cristiano o cristiana y cuando llegaba me decía a mí padrecito, no me decía pastor, ¿no? Me decía padrecito, ¿cómo está padrecito? Buenos días, buenas tardes, ¿no? O otras personas a veces entraban al templo y se persinaban, ¿no? Se hacían la cruz. Costumbres, ¿verdad? De su religiosidad antigua, ¿no? Cuando ya como creyentes cristianos lavados por la sangre de Cristo, ya no necesitamos persinarnos para permanecer dentro del templo, ¿no? O algunas personas me ha tocado ver que a pesar de que le ponen su fe en Dios, todavía por si acaso siguen mencionando a sus virgencitas y a sus santitos, por si acaso para que la bendición sea segura, ¿no? Entonces, cosas como esa. Aquí Pablo está, ahora por eso digo, déjenme mencionar a los débiles en la fe. Los judíos débiles en la fe se les hacía difícil abandonar sus ritos y sus prohibiciones del antiguo pacto. Como una de esas, por ejemplo, como dice Carlos, ellos no comían carne de cerdo, porque la carne de cerdo en el Antiguo Testamento está estipulado que era un animal impuro, ¿verdad? Y por otro lado, los paganos, los gentiles débiles en la fe, tenían el problema de que como ellos tenían el problema de no comer carne, sobre todo la carne que había sido
dedicada a dioses paganos. Los gentiles tenían esa costumbre de traer ese sacrificio de alimento, de carne, a esos dioses paganos, dioses con minúscula, pero en el mercado, cuando usted salía a hacer sus compras, la carne más barata era la carne que había sido dedicada a ídolos, a dioses paganos. Entonces, los débiles en la fe no querían comer carne por el temor, ni siquiera de cerdo, ni siquiera de carnero, o de lamb, o de chivo, lo que sea. Pero ellos no comían la carne por temor a sentirse manchados nuevamente, porque ellos venían de ese tipo de vida, de esa tradición, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Pablo está mencionando la comida, ¿verdad? Sobre todo los vegetales, menciona acerca de las verduras, porque eso es lo que ha leído mi hermana Ángela. Dice, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces, el dilema aquí era entre la carne y los vegetales, porque los creyentes sinceros pero débiles pensaban que era necesario entonces una dieta estricta de vegetales para evitar el consumo de carne que fuera impura. Ese era el pleito y la discusión entre los cristianos maduros, judíos y gentiles, y los cristianos débiles, judíos y gentiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces estos cristianos maduros, judíos y gentiles, comenzaban a criticarlo, comenzaban a culparlos y a juzgarlos, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en estos dos versículos que acabamos de leer. Porque mientras que los débiles juzgan a los fuertes como irresponsables y hasta libertinos por comer carne que había sido dedicada a los dioses paganos, bueno, los fuertes sentían menosprecio, los cristianos maduros sentían menosprecio hacia los débiles, porque los consideraban legalistas. Ah, pues ahora tú ya no comes carne, entonces quédate en el Antiguo Testamento, como a veces me ha tocado decir a mí, ¿verdad? Porque si tenemos que vivir todo lo que estipula el Antiguo Testamento, entonces ninguno de nosotros aquí, o si usted ha comido cerdo ayer, anteayer, pues ya es usted un pecador, ¿no? Entonces, ese es el asunto aquí, de que tanto un grupo de hermanos en Cristo, conocedores de la palabra, del evangelio, porque ahora están en Cristo, ellos sabían que no había problema si comíamos carne, si sabemos que esos dioses son dioses inventados. O sea, pero los débiles gentiles decían, ay, Dios mío, ¿cómo vas a comer esa carne? Hasta quizás algunos podían haber abandonado la fe de ver eso que están haciendo estos cristianos. Y por otro lado, ¿qué hacían los maduros? Los maduros en la fe decían, pero tú y tu legalismo, tú y tus costumbres, ¿cuándo cambiarás? ¿Qué? Si la carne, comer carne no es pecado. Entonces, ese es el tema en el que está tratando Pablo. Cómo nosotros, los que estamos creciendo en la fe, vamos a confrontar estas cosas con los más débiles. O cómo nos sentimos cuando alguien sabe más que nosotros, pero en vez de enseñarnos, lo que hace es que más bien nos trata mal, nos avergüenza, nos ofende. No, y eso crea división en la iglesia. Y eso es lo que Pablo no quiere, o Pablo quiere evitar. Por eso les está enseñando a esos dos. ¿Qué opinan? Veo sonrisas como alegría, satisfacción. Mi hermana Silvia, cuéntenos, ¿qué está pasando por su mente? No, pastor, no, sino que nosotros debemos ser más humildes, ¿no? Amén. Debemos ser más humildes, como usted dice, ¿no? Lo que ustedes saben, transmiten a otros hermanos para que ellos también conozcan, ¿no? Exacto, Para que exacto. ellos conozcan porque son débiles de la fe o nosotros como tenemos un poquitito, no debemos nosotros guardarnos para nosotros mismos. Y justamente lo que usted dice que debemos ser humildes viene también con el conocimiento. Porque yo sé, tenemos un celo natural de que los hermanos vengan a la verdad.
pero algunos son muy lentos y no podemos perder la paciencia. Algunos son más rápidos para entender. Pero entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque todos nos podemos equivocar en el camino cristiano, sobre todo si somos líderes en la iglesia, con mayor razón todavía, porque ese celo de cuidar la sana doctrina nos puede llevar a una actitud más bien de una confrontación inadecuada con los más débiles en la fe, ¿no? Y eso es precisamente lo que Pablo está hablando aquí, ¿no? Entonces, imagínense, esos cristianos maduros no les importaba comer carne que había sido dedicada a los dioses paganos, no les importaba. Y mejor todavía porque la carne estaba barata. Allá que vamos a comprar la carne, está buena la carne y es barata, así que esa carne vamos a comer. Vamos a hacer un asado bueno de esa carne. Y los más débiles en la fe se quedaban sorprendidos. ¿Qué están haciendo? Estos son unos herejes, ¿no? Estos son terribles, estos no son cristianos. Carlos quería decir algo, creo, o Ángela o la hermana Vilma. A ver, Carlos quiere decir algo y después la hermana Vilma. No. No, pastor, yo me reía porque recientemente tuve una conversación con un amigo mío que él defiende eso que esto de lo de la mente al principio, y él defendía el hecho de que el que la mujer se ponga pantalones es un pecado, eso es prohibido. Entonces, yo me reía porque a medida que usted hablaba, me recordaba o me venía a la mente algo de que yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que diga la mujer debe vestirse con falda y mientras más larga, más santa es. Entonces, por eso me reía, porque es que es prácticamente lo mismo que con las carnes. O sea, es que esto en realidad en su base, digo yo, destruye el evangelio en realidad, porque son cosas tan rutinarias en realidad que no pensar Claro. salvo es Cristo y únicamente. Sí, se te frisa un poco, pero está bien, entendimos lo que tú quisiste decir. Pero claro, recuerden que el tema central de este pasaje es cómo nos tratamos mutuamente cuando ocurren esas cosas. Ese es el tema. Más allá de que si la otra persona está en lo correcto o no, es cómo tratamos esta situación, porque siempre va a ocurrir. Además, ¿quién lo va a convencer? Es el mismo Espíritu Santo que tiene que convencer a esa persona a la verdad, ¿no? Pero debe haber una consistencia en la enseñanza, ¿verdad? Constantemente ese hermano tiene que también oír de su pastor, de los líderes, de la misma palabra, es enseñar, como decía la hermana Silvia, la buena enseñanza. Porque todos enseñan, pero ¿qué enseñamos, no? Entonces, Vilma quería decir algo, la hermana Vilma. Bueno, pastor, como le vuelvo a decir, que es la palabra y el conocimiento que nos abre los ojos y nos da el entendimiento, porque yo creo que muchos hemos caído en eso. Yo he caído, por ejemplo, cuando yo empezaba recién mi vida cristiana, escuchaba a veces que mismo los pastores decían que uno no debe de consumir alimentos o cosas que están hechas para eventos, para ídolos, para ese tipo de cosas. Entonces, nosotros como mi país también, soy peruana, y ahí celebramos siempre la procesión del Señor de los Milagros y se sale y hay comida hecha para venta. Entonces uno sale. Y eso me pasó aquí en Estados Unidos. Incluso tuve la osadía de comentar esto con mi hermana Silvia y le digo, hermana, íbamos antes por los picarones, pero ya no vamos a comer picarones en otro sitio porque eso está hecho para esa fiesta. Bueno, se la perdió porque ahí lo hacen más rico todavía. Sí, y por eso le digo, por falta de conocimiento pasa esas cosas, fíjense, nos perdimos los picarones ricos. Pero ahora ya entendemos que eso no es así. Yo creo que todo, pero gracias a que el conocer del Señor nos va abriendo ese entendimiento. Claro, lo que Pablo intenta hacer es traernos a la libertad de Cristo. ¿No? Así es. Vamos a seguir mirando porque vienen cosas interesantes. Muy bien, vamos a leer el versículo 4. Amén. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor
para hacerle firme. Amén. Pero mi hermana, yo no le he hecho nada a usted para que usted me pregunte de esa manera. ¿Tú quién eres? Sí, dice Pablo. Así dice Pablo. Bueno, exacto. El versículo 4 dice, ¿no? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. No está diciendo quién eres tú para que le enseñes. Está diciendo quién eres tú para que juzgues. Y cuando usa la palabra juzgar, aquí se está refiriendo a juzgar de una manera negativa. No es, o sea, no es enseñar, no está diciendo quién eres tú para que le enseñes al otro, sino está diciendo quién eres tú para juzgar al siervo de otro. Y cuando dice siervo de otro, se está refiriendo al siervo de Cristo. Ese no es tu siervo, es mi siervo, ¿no? O sea, en otras palabras, Pablo está aclarando que el problema no es enseñarle a la persona que está débil en la fe, es juzgarlo. Es este tema de juzgar a la persona, ¿verdad? Y ya sabemos que en el Evangelio hay un pasaje que dice que no mires a la paja del ojo ajeno, más bien mira la viga, dice, que tienes entre tus ojos, ¿no? Entonces, a veces pensamos que estamos correctos en todo y los demás están equivocados. Y creo que esa actitud debe empezar hasta desde el pastor. El pastor no puede considerarse que lo sabe todo. Es su obligación, es su deber, es su responsabilidad seguir creciendo en conocimiento, pero no lo sabe todo, y menos pretender y callar a los demás porque él se lo sabe todo. No, entonces, ese es un asunto también muy importante, ¿verdad? Así que, Félix, cuando quiera participar con algún comentario, siéntase libre, abre su micrófono y usted comente, ¿ok? Con toda confianza, mi hermano. Bien, entonces el 4 está claro, ¿verdad? El 14.4 está claro sobre eso, así que ahí nos está hablando que no debemos juzgar y que ese siervo también es de Cristo y el Señor tiene el poder para sostenerlo. En otras palabras, también el Señor tiene el poder para seguir transformando su corazón, llevarlo al conocimiento. ¿Quién nos lleva al conocimiento, mis hermanos? Es la palabra bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es realmente lo que nos lleva al conocimiento. Más allá de que el Señor nos brinde esta oportunidad de reunirnos a un estudio bíblico, yo aporto con algunas ideas, ustedes aportan, pero todos estamos aportando basado en la palabra. Y es la palabra entonces la que nos edifica con la ayuda del Espíritu Santo. Bien. Voy a volver, ¿a alguien le asigné versículos 5 y 6? No. Entonces vamos a volver a reasignar, ¿ok? Bien, mi hermana Silvia, Romanos 14, versículos 5 y 6. Hermana Vilma, usted va a buscar 2 versículos, ¿ok? Así que anótelo para que nos lea estos 2 versículos. Okay. Gálatas 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Y después busque Colosenses 2, 16 y 17. Entonces, mi hermana Ángela, usted lea por favor Romanos 14, versículos 7 y 9, y yo voy a leer otros versículos, ¿ok? Si quieren lo anotan también. Yo voy a leer Primera de Corintios 6, 20 y voy a leer Primera de Corintios 10, 31. Y así seguimos avanzando. Ya vamos a estar en el versículo 9. Bien, empezamos entonces. Romanos 14, versículos 5 y 6. Sí, 14, 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Amén. Yes. Entonces, aquí vemos que no solamente hay un problema en cuanto al alimento,
como cristianos ahora, por un lado los paganos maduros, los gentiles cristianos maduros, no tienen problema de comer carne que ha sido sacrificada a los dioses falsos, ¿verdad? Ellos, como maduros que son, saben que esos dioses nunca existen, ni son dioses ni nada, son cosas inventadas de las personas. Y por otro lado, los judíos maduros, ellos ya no entran en este tema de las tradiciones, de las leyes ceremoniales, ya dejaron eso atrás y ahora viven en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando aquí ahora con los días? Vamos a leer Gálatas y Colosenses para que podamos observar de qué Pablo se refiere, porque Pablo vuelve a repetir estas cosas en Gálatas y vuelve a repetir estas cosas en Colosenses. Ya. Ok. Gálatas 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Dice la palabra. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, otra vez vuelven a las costumbres antiguas. Y eso es lo que Pablo está observando acerca de los cristianos, sobre todo judíos, que están volviendo nuevamente a esas costumbres. Como dije anteriormente, ¿no? De repente algunos de nosotros venimos de la tradición católica y queremos volver otra vez a esas tradiciones católicas, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo está hablando acerca de los judíos. Los judíos débiles, cristianos débiles en la fe. ¿Qué dice Colosenses 2, del 16 al 17? 16 al 17. Ok. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, esa crítica de celebrar esos días festivos, ¿verdad? Como si fueran todavía lo más importante que hay. Bueno, eso era para anunciar que iba a haber una libertad ahora en Cristo, que lo único que nosotros celebramos es realmente y exaltamos a Cristo. Amén. Sin embargo, eso también ha sido motivo de que incluso algunas iglesias, como la Adventista, por ejemplo, han decidido reunirse no los domingos, sino los sábados, ¿no? Si no me equivoco, es la Adventista, ¿verdad? La iglesia adventista es la que se reúne los sábados, ¿correcto? Bien, porque ellos consideran que están cumpliendo con el séptimo mandamiento, que es, séptimo mandamiento, o con el tercer mandamiento, ¿verdad? Que es que debemos consagrarnos al día sábado. Entonces, es interesante porque si buscamos Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, la palabra no dice Saturday en la Biblia en inglés. En la Biblia en inglés dice Sabbath Day. Y Sabbath Day no significa Saturday o sábado. Significa día de reposo. Séptimo día. Entonces, la iglesia adventista se ha quedado en que no es un séptimo día como número séptimo y no es un Sabbath Day, sino un Saturday quiere decir que es sábado. Por eso que ellos se congregan el día sábado como el día del Señor. Ellos no se congregan los días domingos. No. Entonces, por lo tanto, puede haber una discusión entre nosotros con ellos, porque para ellos es el sábado el día central de congregarse y para nosotros es el domingo. Nosotros tenemos argumento que Cristo resucitó el día domingo,
Y para ellos, bueno, el argumento es los 10 mandamientos y nos podemos quedar todo el 2021 discutiendo con ellos y ellos se van a seguir congregando los sábados. Entonces, eso es lo que vemos aquí también, que esta situación de la celebración de los días, no sé, incluso creo que hay algunas iglesias presbiterianas que no celebran en la iglesia, en el templo, la Navidad, por ejemplo. Si nosotros hacemos una escena de la natividad con los niños para que se disfrazan, uno se disfraza de José, el otro de María y celebramos eso como recordación, eso es una herejía para algunas iglesias presbiterianas, por ejemplo. No se puede. Eso pasó con nosotros. Ah, bueno. Hasta poner un arbolito. Ya poner arbolito y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, claro. Porque el pastor nos dijo que si nosotros hacíamos la natividad, presentarla ahí, porque lo veníamos haciendo muchos años, el pastor dijo que lo que estábamos haciendo era idolatría. Entonces, bueno, inclusive una hermana no quiso ni que ponga las bolitas ni a la puerta porque dijo que nosotros nos habíamos vuelto idólatras. Y se fue de la iglesia por eso. Bueno, por eso yo creo que debemos buscar la sabiduría de Dios y hacer lo que realmente es permitido hacer, sin también pasar la línea, ¿no? La línea porque ya a veces también podemos pasar la línea, ¿no? Porque se presenta la natividad y de pronto viene Santa Claus, ¿verdad? Un gordito ahí disfrazado de Santa Claus. Ya también estamos pasando la línea, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado. Hay celebraciones, por ejemplo, como Halloween. Muchas iglesias tomaron la decisión de hacer no un Halloween, sino un Holy Week, porque esos niños que son los hijos de los padres cristianos, para que no se sientan mal, que no van a salir a recoger sus caramelos, mejor que se queden en la iglesia, y en la iglesia vamos a hacer todo eso. Es que en realidad es a veces comprometernos en algo innecesariamente. Aquí lo que cuenta es que cada padre es responsable de su fe y cada padre es responsable de sus hijos. Entonces esas decisiones deben ser muy independientes, muy personales, fuera de la iglesia, fuera del templo, en otras palabras, ¿no? Entonces, ese es el asunto que nosotros queremos ver. Y nos pasa constantemente en la iglesia lo que Pablo está hablando ahorita, ¿no? Esto de los días festivos, por ejemplo, ¿no? Nosotros decidimos en nuestra iglesia que no vamos a celebrar ni Halloween, ni Holy Week, ni nada que tenga que hacer solo por evitar que los niños, en vez de recoger caramelos en la calle con disfraces de brujas, tengan que recoger caramelos en la iglesia con disfraces de repente de los personajes de la Biblia, lo cual no es ningún pecado. Pero ¿sabe qué? Mejor evitemos, tanto para los débiles en la fe como para los maduros en la fe, y no comprometer a la iglesia como iglesia en estos asuntos. Porque cada padre cristiano es responsable de sus actos delante de sus hijos. No podemos condenar tampoco, porque de repente son padres que poco a poco están madurando también en la fe. También poco a poco están madurando, ¿verdad? Yo cuando conocí al Señor, me dijeron en la iglesia que porque un hermano una vez me vino a visitar y me dijo, vio mis CDs y mis cassettes de la Fania All Star, toda mi colección de salsa que tenía, que me había costado no sé cuánto. Ese era, como dicen, mi hobby, mi vicio. Me iba a Manhattan y compraba todos esos CDs, y cuando vengo a la fe, yo todavía los tenía ahí, ¿verdad? Y cuando viene este hermano y me visita y ve todo eso que hace, me dice, no, me dice, bota eso es del diablo. Bueno, eso es del diablo. Y yo le hice caso porque dice, era débil en la fe, es del diablo, vamos a botar todo eso que es del diablo entonces. Y bueno, y yo digo, pero en algunas de esas canciones no eran del diablo porque tenían letras bonitas que ni siquiera tenía que ver como las letras de hoy, digámoslo así, ¿no? Como las letras de hoy, ¿no?
Pero bueno, Romántica, romántica era. claro, ahora no me hace falta, por supuesto, pero si tuviera uno de esos, que es una letra que no es antibíblica, ni antidios, ni anticristiana, pues de repente lo puedo tener ahí y me siento que no estoy pecando. ¿Me entiendes? Claro, A claro. eso me referimos, ¿no? Nos referimos a eso. Entonces, ¿hasta dónde pensamos que es pecado y que no es pecado? ¿Hasta dónde criticamos a los demás? Mire, pastor, aunque está, ya voy a, quizá no está entre el tema, Mi pero hermana Vilma, no se apasione mucho con esos testimonios. permítame, por Ok. ejemplo, hay letras, como dice, antibíblicas en las mismas alabanzas cristianas. Por Amén. ejemplo, el otro día Exacto. estaba escuchando que dice, hay una alabanza que yo la cantaba y me gusta tanto. Dame más de ti, Señor. Dame más de ti. Que si el Señor nos ha dado todo, el Señor ya está en nosotros, el Señor nos ha dado todo. Yo creo que ya eso está de más que nosotros digamos, dando más de ti. Entonces, a medida que uno va leyendo, también conocimiento es donde uno se da cuenta. Por Porque supuesto. uno estuvo cantando, alabando. Y así hay muchas cosas que ahora cuando escucho las alabanzas, hay cosas que no tienen nada que hacer, no tiene... Entonces ahora usted que está creciendo y puede discernir claramente lo que es bíblico y lo que no es bíblico, entonces de esa misma manera, con esa misma experiencia, usted enseña e instruye a alguien que está en ese camino, ¿no? Por eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. La forma como nosotros confrontamos estas situaciones con los débiles en la fe. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Entonces, habla ahora de los días, habló de la comida, y sigue adelante a ver versículos 7 y 9. El 7 y el 9. El Sí, 8 del no. 7 al 9, correcto. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Amén. Entonces, pareciera como que hay una desconexión quizás del tema. Ahora Pablo se puso más teológico, ¿verdad? Como más doctrinal, ¿no? Y ahora dice, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bueno, lo que quiere decir Pablo es que el enfoque de nuestra vida cristiana no es nosotros mismos, no somos nosotros mismos. Nosotros no somos el enfoque de la vida cristiana, sino más bien todo lo que hacemos debe tener el propósito de glorificar a Dios. O sea que aún enseñando o corrigiendo, no es para que nosotros nos gloriemos, sino es para gloriar al Señor, para que el Señor sea glorificado. Entonces, Amén, amén. es Perdón. por eso. No me pude aguantar, pastor, perdón. Bueno, mi hermano, ¿verdad? Entonces, porque no podemos ponernos como el centro de todo el asunto de nuestra vida cristiana, porque entonces y vamos a estar como la vida mundana y pagana, todo para nosotros, ¿verdad? No, nuestra conducta y todo lo que nuestro enfoque en la vida cristiana debe ser siempre el propósito de agradar a nuestro Dios. Inclusive, si yo les leo Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honremos con todo nuestro ser a Dios, inclusive cuando tratamos con hermanos que están débiles en la fe, ya sea de conocimiento o dudan mucho en conciencia. ¿Qué dice el 10:31? Primera de Corintios 10:31. Dice, a ver, dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier
cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No, no podemos hacer tropezar a nadie. Podemos sentirnos las personas más maduras en conocimiento, pero siempre nuestro propósito no debe ser egoísta. A mí no me importa si el hermano débil, si lo hace o no lo hace, y yo lo que quiero es satisfacerme yo mismo. Además, yo estoy seguro de mi fe. No, no podemos pensar así, ¿no? Y ocurre de manera muy común, sobre todo con las bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? El vino no es pecado. Pecado es embriagarse con vino. Ahora cada uno sabrá si con una copa te vas a embriagar o con 2 o con 3, ya es asunto de cada uno. Pero el pastor no puede ir de casa en casa de sus congregantes y decirles, sáqueme esta botella de aquí y sáqueme, porque a veces algunos hermanitos hasta tienen una botellita ahí hasta de adorno simplemente. Pero yo no quiero ir más allá de donde no me corresponde, ¿no? Entonces tampoco puedo decirle a los hermanos, beban, que no es pecado beber una copita de vino, tampoco les voy a decir. Cada uno debe obrar de acuerdo a su conocimiento y a su conciencia. Así es. ¿No? Entonces, esa es otra de las cosas que a veces ocurre mucho en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una congregación de la gran mayoría de puertorriqueños y todo, ya lo hemos hablado esto con los hermanos, así que esto no es romper algún secreto en la iglesia, ya los hermanos, si van a ver el video, ya lo saben. Los hermanos puertorriqueños tienen una costumbre, su tradición del coquito, ¿verdad? Y sí, es agradable, pero tiene alcohol. Pero ellos brindan en sus tiempos de Navidad y bueno, pero como iglesia cuando nos reunimos, por más puertorriqueño que sea la mayoría, no vamos a permitir que traigan el coquito a la reunión de la iglesia. No, a la iglesia. ¿No? Si cada uno quiere seguir con su tradición cultural, que lo haga en su hogar. Pero no a la iglesia, que también hay cristianos débiles en la fe, que los podemos también hacer dudar de su fe, de repente hasta algunos hasta renunciar de su fe, porque como están débiles en la fe no comprenden todavía la madurez que tienen otros cristianos, que sí pueden brindar, ya sea con una copa de vino, con una copa de champán, con una copa de coquito, pero eso prefiero mejor que no sea a nivel de iglesia, en reunión, en congregación, porque eso puede traer problemas. Podemos hacer caer a los hermanos. Por supuesto, hay alguien que de repente está saliendo del alcoholismo y no lo cuenta, y también lo vamos a hacer pecar y lo vamos a hacer caer en pecado. Entonces, esas son cosas que es bueno considerar. Por eso, otra vez, Pablo quiere que esto nos dé sabiduría de cómo confrontamos o cómo nos relacionamos con las personas que están más débiles en la fe. Vamos a mirar entonces los Romanos 14 del 10 al 13. ¿Lo asigné? No. Ok, mi hermana Ángela, versículos del 10 al 13. Le voy a pedir a la hermana Silvia, usted me va a buscar 2 pasajes, anótelo. Romanos 8, del 1 al 2, y Apocalipsis 22, versículo 12. Hermana Vilma, usted también va a tener 2 diferentes libros, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 3 y 4. Luego Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y después yo voy a leer Romanos 14, del 14 al 16. Estamos avanzando, qué bueno. Estamos avanzando bastante. A ver, leamos del 10 al 13. Amén. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ante mí se doblarán todas rodillas y toda lengua confesará a Dios. Hasta el 13.
Sí, hasta el 13. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Muy bien. Interesante porque este versículo es usado a veces en un contexto diferente. Este versículo muchas veces ha sido usado para juzgar el pecado de los creyentes y decirle, ten cuidado porque vas a comparecer al juicio del tribunal y Dios te va a mandar al infierno si no te portas bien en la tierra. Aún a los creyentes. Entonces está completamente equivocado, porque ¿de dónde entonces está naciendo este pasaje, estos versículos? Están naciendo de la relación, de cómo juzgamos en nuestras relaciones con los cristianos débiles. Cómo llevamos nuestra vida cristiana, nuestra fe. No está hablando del pecado en sí, está hablando de nuestra conducta, que por supuesto nos puede llevar al pecado, pero tampoco nos está diciendo que vamos a comparecer en el tribunal de Dios para ser condenados. A eso me refiero. No es para ser condenados. En ningún momento Pablo está hablando que vamos a ser condenados por decirle a la hermana o criticarla, que ella, no, muchacha, no, deja de andar así, píntate, que eso no es pecado. No nos van a condenar por eso. O por decirle, no, no te pintes, porque si quieres ser más santa debes andar sin pintarte, sin maquillarte. El que comparezcamos al tribunal de Dios no está diciendo que el Señor nos va a condenar al infierno por haber hecho estas cosas. Hay algo muy importante que tenemos que mirar ahí. Jesús es el juez, sobre todo. En primer lugar, Jesús va a ser el juez en ese tribunal. O sea, ese Jesús a quien nosotros lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Y si queremos hacer un juicio correcto y alinear las conciencias de los débiles en la fe al Evangelio de Jesucristo, debemos entonces aplicar enseñanzas no alteradas con religiosidad, enseñanzas no legalistas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O enseñanzas que son legalistas. Entonces, los cristianos maduros deben entender que el uso de cosas legítimas, o sea, como por ejemplo, hemos hablado de una copa de vino, que es una cosa legítima. Incluso Pablo le dice a Timoteo que si tiene problema al estómago, que se tome una copa de vino. Pero esas cosas legítimas pueden ser a la misma vez piedra de tropiezo para los débiles. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, el vino como bebida social compartida con los débiles puede ser esa piedra de tropiezo. Ahora, cada creyente rendirá cuentas de sí mismo, de sus actos, y el Señor va a juzgar las decisiones que hemos tomado. Es por eso que la palabra nos sigue instruyendo. Entonces, ¿qué incluye esas decisiones que el Señor va a tomar o en qué nos juzgará el Señor? En todas nuestras relaciones, en esos asuntos de conciencia. Entonces, no es un juicio de condenación al que vamos a presentarnos por el pecado, porque eso ya lo ha pagado Cristo. Es un juicio, vamos a mirarlo desde el punto de vista que es un juicio en la cual está en juego nuestras recompensas, que es la corona de vida. Ahora, hay un misterio en la palabra de Dios. No se sabe si algunos nos darán la corona y a otros no. Pero de que nos van a condenar en el momento del día del juicio final frente a la corte celestial, no es para condenarnos. Por eso leamos porque si no Pablo se contradice. ¿Qué ha dicho Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2? Silvia. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu
Se frizó ahí, ¿verdad? Estamos rezando por La ley ratito. del Espíritu de Jesús, la ley del pecado y la muerte. Amén. Bien, entonces, si hacemos una exégesis en estos versículos, no hay ninguna condenación, ninguna, dice, condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos los que estamos unidos en Cristo Jesús? Porque estamos nosotros, ¿verdad? Caminando no en no en el poder de nuestra naturaleza pecaminosa, sino en el Espíritu. Porque mi hermana ha leído versión Reina Valera. Y versión Reina Valera, voy a volver a leerlo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que lo hemos explicado cuando estudiamos el capítulo 8. ¿Qué es andar conforme a la carne? Porque si usted da un paso, eso no es andar. Andar es más de un paso hacia adelante, ¿verdad? Andar es 2, 3, 4, 5 pasos, 10 pasos, 100 pasos, 1000 pasos. Eso es andar. Entonces, si usted está en constante vivir conforme a la carne, bueno, tiene que hacerse una evaluación esta noche. Arrepiéntase que el Señor está dispuesto a perdonar. Pero aquí está diciendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, es más, yo creo que incluso Romanos 5 también, a ver, ¿quién me ayuda? Que tiene mejor memoria que yo. En Romanos 5, si no me equivoco, también Pablo menciona algo similar. Romanos 5, 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, vamos a comparecer ante el tribunal, nosotros los cristianos, los paganos también, pero nosotros los cristianos, ¿y quién va a ser nuestro juez? Jesucristo mismo. Entonces, no vamos a ser condenados. Por supuesto que si usted pecó el día de hoy, arrepiéntase, mi hermano, mi hermana, si usted se considera verdadero cristiano. Pero aquí lo que Pablo está hablando no es de una condenación de pecado, de rendiremos cuentas al Señor, pero no es un juicio de condenación por el pecado, porque Cristo ya pagó ese precio. Este pasaje lo que nos revela es que todo creyente verdadero debe someterse al juicio tribunal divino con el propósito de que se determinen sus recompensas. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12, mi hermana Silvia? Apocalipsis. Sí. 22:12. Es que creo que, ok, ahora sí vemos, lo puede leer mi hermana. Apocalipsis 22:12. Amén. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Muy bien. Es recompensas por las obras. No es recompensa o no es condenación por el pecado. Recompensa por las obras, porque estamos llamados a hacer buenas obras. Y nuestra relación con los cristianos más débiles también son obras de misericordia, obras de gracia sobre ellos. ¿Qué dice Pedro, capítulo 5, versículos 3 y 4? Primera de Pedro Dice, no como teniendo señoría sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Ese es el premio que vamos a recibir, la corona, pero no vamos a recibir el premio de la corona incorruptible que tiene que ver con la salvación. La salvación ya la tenemos. Es nuestro caminar, nuestra perseverancia, nuestro crecer, nuestra comunión con Dios y nuestra vida cristiana. Nuestra recompensa. Exactamente. Entonces, eso viene a ser ya un premio por perseverar. No confundamos el premio de la perseverancia con la gracia, el regalo de gracia
de perdón y salvación. Porque la salvación no es por obras. Otra vez, ¿qué dice Pablo? No es por obras, es por gracia de Dios. Entonces, la recompensa que vamos a recibir es un premio por nuestra perseverancia, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo ese pasaje. Y si en algún momento habrá que corregir algo más, sigamos estudiando ese pasaje. Pero muchos lo usan como para condenar el pecado del cristiano. El cristiano está condenado si, ya sabe, hoy día de repente hiciste algo que sabes que es pecado, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos en esos casos los cristianos? Si somos verdaderos cristianos, ¿qué hacemos, mi hermana Silvia, en esos casos? Perdonar, pastor, perdonar. Pedir perdón a Dios, ¿verdad? Venir en arrepentimiento y Señor, perdóname. Y el Señor nos va a perdonar porque dice que Él no solamente nos perdonará, sino que nos limpiará de toda maldad. Amén, Y el amén. cristiano que me diga, sí, pero a cada rato lo van a estar perdonando, yo le voy a preguntar, ¿y cuántas veces te perdona Dios a ti? Sí, porque siempre entramos en ese punto, ¿no? No, pero pastor, pero es que se va a acostumbrar mi marido, no le diga eso, que se arrepienta. Mi marido se va a acostumbrar y va a seguir pecando y habrá que preguntarle a la esposa, ¿y usted no peca? ¿O dónde dice la Biblia cuántas veces es el límite de pecados para irnos al infierno entonces como cristianos? No se trata de abusar tampoco, ¿verdad? Porque eso ya sería libertino. El verdadero cristiano no va a mirar las cosas de esa manera. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué dice Santiago 1:12? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. O sea, ahorita lo que nos toca a nosotros, ya somos salvos, pero tenemos que seguir luchando, resistiendo a la tentación. Y eso nos va a permitir recibir un premio, pero que es muy aparte de la salvación. Entonces el Señor no nos va a condenar porque nos vamos a encontrar con Cristo, que Él es el juez en esa corte celestial. Bien, 14 y 16, a ver, por favor. Romanos 14, versículos 14 y 16. No sé. ¿A alguien le asigné? No, ¿verdad? sé. Bueno, empecemos entonces. Bien, mi hermana Ángela, Romanos 14, 14, 16. 16. Luego, la hermana Vilma, Romanos 14, versículos del 17 al 20. Y después, Silvia, otra vez, usted va a leer 2 versículos. Colosenses 3, versículos 9 y 10. Y Romanos 8, 29. A ver, empecemos entonces con Romanos 14, versículos del 14 al 16. Fue a mí que me lo asignó, pastor, porque se Sí. entrecortó. Okay. Sí, a usted, mi hermano. Muy bien. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Bien, bien. El 16. Tremendo, porque, a ver, ¿qué ejemplo podemos tomar? Vamos a continuar con el ejemplo de una copa de vino. ¿Ok? Supongamos que usted invita a su casa a hermanos cristianos de la iglesia y usted, como es madura en la fe o maduro en la fe, pues usted trae una bandeja con varias copas de vino, ¿verdad? Y comienza a repartir a los hermanos porque usted cree que todos están maduros en la fe.
¿verdad? Es más, es la única copa que usted va a repartir en la reunión. ¿Ok? Vamos a ponerlo más claro. Pero entonces usted comienza a repartir esas copas a los que están presentes y hay un hermano que se abstiene y le dice, no, mi hermana, no, yo no, gracias. Y usted le dice, no, pero mi hermano, tome la copa, como hacemos los hispanos, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, ahí le damos más comida, ahí le damos más, ¿verdad? Que se sirva más. Bueno, insistimos para que esa persona tome esa copa de vino. Y entonces él nos dice no, y hasta a veces nosotros inocentemente, como en nuestra fe y en nuestro conocimiento y en nuestra conciencia cristiana, sabemos que eso no es pecado, como que le obligamos a la persona. Y eso es hacerlo tropezar. Porque claro que no es un pecado tomarse una copa de vino, pero si es para esa persona, de repente sí lo es. Porque está creciendo recién en la fe, porque todavía no tiene ese conocimiento y esa libertad cristiana. Entonces, el que nosotros le forcemos o lo obliguemos, entonces eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos del 14 al 16, que lo voy a volver a leer. Yo de mi parte, dice, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Claro, una copa de vino no es pecado. Para los judíos, para los creyentes gentiles maduros en la fe, comer un pedazo de carne que había sido sacrificada a los dioses paganos, para ellos tampoco era impuro. Así como para los judíos creyentes maduros, el que no se laven las manos para comer tampoco es signo de impureza, porque ya ellos no cuentan las leyes ceremoniales como parte de su vida cristiana. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Si algo es impuro, dice, lo es solamente para quien así lo considera. Si la otra persona no quiere comer esa carne que ha sido dada a los paganos porque cree que es pecado, pues no le exija. Si no quiere tomarse esa copa de vino, no le exija. Y si se quiere lavar las manos porque piensa que de esa manera va a ser más puro estando en la mesa, no se lo exija. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay que obligarlos, confrontarlos de manera que en ese momento tienen que renunciar a su falta de conocimiento. Usted enseñe en amor al Señor, pero no hay que obligar a los hermanos ni forzar a los hermanos, algo que ni ellos mismos están convencidos. Hay que dejar que el Espíritu de Dios sea quien los convenza, quien los guíe a la verdad. Claro, hay que tener mucha paciencia, porque queremos un bien para los hermanos, ¿verdad? Queremos un bien, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los hermanos a veces tienen todavía esas costumbres y según ellos están todavía que eso es sinónimo de pecado. Bueno, sigamos orando al Señor, porque mientras sigan con nosotros, mientras sigan a su lado, mientras lo sigan, es porque cree en usted. Por eso usted debe tener paciencia y debe ir llevándolo de a poco, como a los babies, dándole compota y después ya usted le da una papa cocida y después ya le da más cosas y más cosas hasta que lo ve comiendo habichuela y carne como loco, ¿no? Pero eso es que se requiere paciencia. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tenemos que ser pacientes. Porque ahora, por supuesto que hay personas que les encanta contradecirnos en todo y les encanta, bueno, ya eso es otra cosa ya. Porque entonces está demostrando que sabe más que uno. Ya eso es otra cosa. Pero un hermano, usted, claramente el Señor le va a decir, ten paciencia, sigue enseñando en amor. Y además es el Espíritu de Dios quien hace la obra y no nosotros, ¿no? Entonces, el 15 dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, dice, ¿ves? Si esos gentiles débiles todavía en la fe están angustiados que los gentiles maduros en la fe están comiendo su churrasco que había sido consagrado a la diosa Afrodita, por ejemplo. Pero están saboreando ese churrasco con chimichurri argentino. Imagínate. Pero dice, si tú le causas esa angustia a tu hermano, le dice, ya no te comportas con amor. Entonces, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra,
No den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Se dan cuenta? Porque el mundo está mirándonos a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para juzgarnos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes, mis hermanos? Yo no quiero hablar solo. Por favor, ayúdenme. ¿Algún ejemplo que usted tenga, algo que se venga a la cabeza? Ángela y después Carlos. Sí, pastor, también es un ejemplo, volviendo un poquitito atrás, en donde yo pertenecía, había unas hermanas que ellas no usaban de nada, o sea, eran personas naturales, prácticamente. Y era tan tal que hasta para comprar pollo tenían que preguntar si era degollado. Por ejemplo, el pollo, Bueno. ¿es degollado? Decían, no, andaban casi el barrio buscando pollo degollado, porque realmente la sangre no se podía beber, no se podía comer. Claro. Entonces, esas cosas sí, yo misma caí muchas veces en estar cuestionando, pero ¿por qué? O sea, la santidad es por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que no. Como dice Pablo aquí, que todos, si comemos y bebemos, o sea, la motivación es todo hacerlo para el Señor. Amén. Pero es como usted está enseñando de que debemos llevar a esa persona en amor. También si veía que uno usaba, un ejemplo, este polochecito no tiene mucha manga. El día que me veían a mí con ese poloche, me decían, hola, ¿cómo está? Ajá. Y el día que yo andaba con poloche con manga, me decían, Dios le bendiga, sierva. Había momentos, sinceramente, que yo no quería responderle, pero Claro. después yo igual les respondía. Yo les respondía, entonces ahí es donde entra Pablo aquí, de que debemos de hacerlo para el Señor, todas esas cosas. Claro. Ahora te doy la palabra, Carlos. Claro, entendemos que los hermanos tienen todavía de repente, una confusión de siempre mirar el Antiguo Testamento como algo que está vigente sin Cristo. Y ahí está el problema. Porque si leemos el Antiguo Testamento sin la obra de Jesucristo, sin el Evangelio de Jesucristo, entonces no seamos cristianos, seamos judaístas. Vamos a judaizarnos y vamos a buscar sinagogas que la hay en todos los estados de este país y quedémonos como judaístas. Pero claramente vemos que tenemos el Nuevo Testamento, que hay cosas que ya Cristo nos ha librado de toda de ese legalismo y de ese camino. El cerdo es prohibido en Deuteronomio. La sangre es prohibida. Los judíos no comen ni una pizca de lo que es la sangre. Es más, cuando ellos compran su pierna de cordero para hacerlo en sus fiestas que celebran en el Passover, usted ve en YouTube los videos, hay factorías que encajan esas piernas de cordero y las mandan por encomiendas a las casas y pasa por ¿cómo le llaman eso? Un control de calidad muy, muy meticuloso, que le quitan hasta todas las venitas que puedan encontrar en esa pierna. Todas las venas son sacadas, porque no pueden comer nada que contenga sangre. Entonces imagínense nosotros que somos latinos, que nos encanta el cerdo, nos encanta, como dicen los puertorriqueños, ¿cómo le llaman a lo que es hecho con sangre? Nosotros los peruanos le llamamos relleno, que es con sangre, ¿verdad? Eso es como embutidos con sangre. Eso es morcilla. Morcilla. En morcilla en Santo Domingo. Domingo, morcilla en Puerto Rico. Imagínense, entonces ningún cristiano ya puede comer morcilla si se quedó en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que nos enseña el Evangelio de Cristo. Es más, el mismo Cristo les dice, porque lo critican a Jesús y a sus discípulos por comer espigas de trigo en día sábado, ¿no? Entonces, son cosas que ahora Pablo nos está enseñando esto otra vez para tener una mejor sensibilidad, ser más misericordiosos con nuestros hermanos que son débiles en la fe. Amén. Vamos a leer entonces
17 al 20. 14 del 17 al 20. Al 20, dice. Oh, perdona. Carlos quería comentar algo, ¿verdad? Se me olvidó. Carlos, por favor. No, era más bien una pregunta, pastor, si sería mejor, o sea, a la manera, al momento de enseñar a un hermano débil en la fe, con este tipo de problemas que estamos dialogando hoy, Okay. al enfrentar un problemita de esta manera, sería lo mejor hacerlo con una Biblia en mano, o sea, sería lo mejor ir y Sí, abordar el tema del punto de vista bíblico. claro que sí, claro que sí. Es mucho mejor que sea la misma Biblia respondiendo para que haya una mejor credibilidad, ¿verdad? Y también es siempre aconsejable a los hermanos que tienen un deseo de enseñar a otros, estudien ciertos temas que son importantes porque siempre salen esas preguntas cuando conversamos con nuestras amistades, ¿verdad? Con nuestras familias mismas. Entonces, si uno realmente quiere enseñar, uno mismo tiene que enseñar, estudiar y bueno, ser más entendido en el tema, ¿verdad? Y como dice Carlos, con la Biblia mucho mejor. ¿No? Yo prefiero mejor traer la Biblia porque es la persona confrontándose no conmigo, sino con la Biblia. Ahora, otra vez, todas las iglesias enseñan, pero quienes están enseñando la sana doctrina y quienes no, ya eso también tenemos que ir creciendo más en conocimiento para poder discernir realmente qué enseñanza es bíblica en su contexto, ¿no? Y en nuestra iglesia estamos comprometidos a que los hermanos sepan por lo menos lo básico de cómo interpretar un pasaje bíblico, ¿no? ¿Qué vamos a usar? La exégesis, la hermenéutica, contexto cultural, histórico, ¿qué significa esta palabra? Ustedes han visto que en este estudio bíblico a veces nos hemos detenido a entender la definición correcta de esa palabra, porque el lenguaje, por supuesto que es importante. Estamos usando español y el español, aquí vemos verbos, vemos adjetivos, vemos proverbios y vemos un montón de cosas que en nuestra gramática se nos ha olvidado, pero que son importantes. Tiempo pasado, tiempo presente, Carlos. Otra cosita, perdón, pastor, porque yo creo que, o por lo menos a mí me confronta personalmente el hecho de que no es ni siquiera, es como más allá de yo querer enseñar, es como un llamado de Dios que Él nos hace a todos nosotros los cristianos, porque ya que somos pueblo de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo, tenemos que de una manera u otra tratar de ayudarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Entonces, si yo puedo ser débil en ciertas cosas, y podría ser fuerte en ciertas otras cosas. Entonces, en lo que quizás yo sea fuerte, yo podría ayudar a un hermano. Yo creo que eso es un llamado más allá de lo que yo quiera hacer. ¿Qué usted dice? No, claro, hay que ayudarnos, mis hermanos, pero también vamos a reconocer que en una iglesia, en una congregación, no todos van a tener el mismo interés de crecer. Hay hermanitos que aman al Señor, pero que no tienen una disciplina de estudio, pero les encanta estar en la iglesia, les encanta estar ahí, y gloria a Dios por eso. Pero a veces en su propio conocimiento están muy débiles, pero bueno, no quieren, no se deciden a crecer, por más que uno los anima, los alienta. Bueno, van a haber personas como él. Entonces, yo creo que debemos poner toda nuestra energía a toda la iglesia, pero más todavía a los que quieren crecer, porque son ellos los que van a ayudar a los líderes también a responder a las preguntas de la demás congregación. O sea, esa es la realidad de las iglesias. ¿Por qué crees que Pablo está hablando de esto? Porque hay unos que están débiles en la fe. Y quizás de esos débiles a los que Pablo se refiere no van a madurar como uno quisiera. Pero están ahí. Mientras estén ahí, vamos a seguir guiándolo. Entonces, la enseñanza debe ser una enseñanza bíblica, constante,
consistente, y eso va a permitir que los hermanos que no vienen a veces a las reuniones de estudios bíblicos, que no asisten, bueno, por lo menos el domingo tengan la oportunidad de escuchar un mensaje bíblico, ¿no? Que los sostenga en su fe. O sea, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, ¿no? Y tenemos que tener paciencia. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ese celo santo en el Señor de que como quisiéramos que todos estén en el mismo nivel de madurez. Bueno, no va a ocurrir. Por lo menos los 22 años que tengo en el ministerio he visto que no ha ocurrido. No sé si los próximos 22 ocurran. Carlos, otra vez, go ahead, dale. Perdón, pastor. No, pero yo me refería más del punto de vista de hacer lo que Dios nos llama a hacer, porque Él nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Entonces yo digo, Amén. del punto de vista de amar al prójimo, amar al hermano, es ese querer que Él también se goce. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces digo yo que es como al ser un mandato de parte de Dios. No es en realidad, yo no me refiero al hecho de yo querer cambiar al hermano, no, Claro. sino serle fiel a Dios en términos de que yo estoy mostrando amor para mi prójimo cuando hago eso. Amén. A eso más bien era que me refería, perdón. Y ahora la Biblia te va a responder Amén. a esa inquietud. Vamos al versículo entonces del 17 al 20. ¿Quién lo va a leer? Yo, pastor. Ok. Ya. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Amén. Así es, ¿no? Entonces aquí más allá de comida, de bebida, de legalismo y de todas estas religiosidades, estas cosas que se implantan en la iglesia, más allá de todo eso, lo que debe conducirnos en nuestras relaciones debe ser la paz y la mutua edificación. Eso debe conducirnos en nuestras relaciones, ¿no? A veces le preguntamos a un hermano que no es cristiano que venga al Señor, que venga a los pies de Cristo, y él dice, bueno, todavía no estoy preparado, dicen algunos, ¿no? No, todavía no estoy preparado. Otros dicen, pastor, a mí me tocó una vez en una confianza con un hermano, y me dice, pastor, es que cuando yo, así en secreto me dijo, ¿no? Pastor, cuando yo deje de beber, voy a venir a la iglesia. Bueno, imagínate, ¿no? Cuando deje de beber, y yo le decía, mi hermano, si tú piensas así, entonces yo no tengo mucha esperanza de que vengas a la iglesia, le digo así, ¿no? Y es así, los hermanos resumen o minimizan a la iglesia como algo de deberes, ¿no? De cosas, de obras, ¿se dan cuenta? La gente del mundo, la gente no cristiana, no creyente, cree pues que los que están en la iglesia son perfectos, que ya no beben, que ya no bailan, los dominicanos ya ni escuchan merengue, los puertorriqueños ya ni salsa tienen en su casa y creen que son los angelitos más perfectos que hay en este mundo, así nos ven. Por eso que ellos no quieren venir, porque se sienten que ellos no están en esa etapa. Cuando si ellos supieran que la iglesia es como un hospital, que venimos los que estamos enfermos cada domingo para que el Señor nos siga curando, nos siga restaurando, nos siga alimentando, ¿verdad? Entonces ellos vendrán cuando lleguen ese conocimiento, pero hay que orar por ellos. Hay que estar, y con los débiles en la fe, como dice Pablo, hay que buscar la paz, ¿verdad? Buscar la paz en ellos. ¿Qué dice Colosenses 3, 9 y 10 y después Romanos 8, 29? Amén. Dice, no minitáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovando hasta el conocimiento pleno. Amén.
Claro, ya nos está aconsejando Pablo, e inclusive en Colosenses, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Nos está diciendo claramente, ahora abandonen todo eso, enojo, ira. Perdón, en el 9 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Todos vamos en ese camino, a imagen de Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:29? Amén. Dice, porque a los que antes conoció también. Ya, se te fue la No, señal. para que fueran hechos con de su día, el promisión. Entre muchos hermanos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. A final de cuentas, pues todos somos del Se me Señor, va la como señal. hemos leído. Sí, entonces todos somos del Señor. Hasta los hermanos débiles en la fe son del Señor. Entonces tenemos nosotros que caminar en esa dirección, ¿verdad? Bien, mi hermana Ángela, lea por favor Romanos 14 del 21 al 23, que es eso ya el final de este capítulo 14. Del 21 al 23. Correcto, ya los últimos versículos. Dice, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tenga tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa, por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a los que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Bien, otra vez esa palabra condenación, recuerden que estamos usando una versión traducida del griego al español y no siempre se puede encontrar las palabras correctas como ocurre del español al inglés o del inglés al español. Es ese momento en el que Pablo dice que el que tenga dudas en cuanto a lo que come se condena. Y esa condenación no está hablando de que se va al infierno, sino de que se refiere a desagradar a Dios por permanecer de repente en un legalismo innecesario y sin valor, ¿no? En otras palabras, desagradan a Dios por hacer uso equivocado de lo que es lícito, ¿verdad? Porque otra vez, ¿no? Con respecto al vino, a la copa de vino. Ustedes se van a pensar que al pastor le encanta tomarse su vino, ¿verdad? Bueno, cuando hay motivo me tomo una copita de vino para celebrar, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí no es condenación al infierno, sino si diga mi hermana. No, que se frizó completamente. Ah, bueno, qué bueno que no escucharon. Ok. Nada. Entonces, lo que trato de decir es que en esta parte de la palabra, cuando dice que porque sus dudas en cuanto a lo que comen se condenan porque no lo hacen por convicción. En otras palabras, dejarnos llevar también por la convicción para criticar al cristiano débil en la fe, eso desagrada a Dios. ¿Ok? Eso desagrada a Dios. Entonces es mejor que sea una situación como esa. No sé cómo, de repente no sé cómo explicar, pero espero que ustedes me entiendan. Hay situaciones en que no necesitamos comprometer a los hermanos débiles en la fe, porque es hacerlos tropezar, como dice la palabra. Si usted está segura, su conciencia, la palabra le asegura, su fe le asegura que lo que está haciendo no es pecado, pero de repente para el hermano o hermana débil en la fe sí lo es, no lo haga delante de él. Eso no quiere decir que usted es hipócrita, como algunos puedan decir. Simplemente usted lo hace por el bien de esa persona, porque usted quiere glorificar a Dios y no quiere hacer tropezar
a ese hermano o a esa hermana. Amén. Así que Igual, ese es, o igual, pastor, también cuando vemos que él está haciendo algo, ¿no? claro, Nosotros vemos que no es lo correcto, tampoco mejor evita obviar opiniones, ¿no? exacto. No decirle nada, que pasemos por alto, que llegará un momento de que vamos a acercarnos con él con la palabra para que él pueda. Sí, nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Todos hemos pasado por eso, pastor. Todos hemos pasado. Y sabemos también que entre denominaciones, aún amando al Señor, tenemos ciertas diferencias doctrinales. Y a veces estamos en una discusión pero tan que nos divide, nos hace enemigos, cuando ese tema en la que estamos discutiendo no afecta en realidad en nuestra fe, en nuestra salvación. Pastor, y a veces en esas discusiones se infunde miedo a la grey. A mí, por ejemplo, un tiempo yo hasta miedo tenía yo de tener un adorno o algo de mi país, porque todo era condenado, todo era demonio, todo era diabólico, satánico, ¿no? Entonces, como dice, si estamos seguros de nuestra fe, nosotros somos conscientes de que con eso nosotros no estamos idolatrando, pero asustan a la gente. Claro. Además hay cosas también como sabemos que hay cosas que también en el camino nos vamos deshaciendo, ¿no? Sí, Porque claro. sabemos que ya no nos corresponde nuestra ética cristiana. Esa palabra de ética cristiana es muy importante. La ética es como decir la convicción, ¿no? Esa conciencia que tenemos. Hay cosas que nosotros definitivamente tenemos que decir no, aún no siendo pecado. Aún siendo lícito, tenemos que decir no, porque es la ética cristiana que también cuenta, más allá si está, porque puede ser que no esté escrito exactamente en las escrituras, pero entonces si no está escrito en las escrituras o no está prohibido en la Biblia, la conciencia en nuestra fe nos debe llevar también a esa ética cristiana, ¿no? E incluso yo hice una anotación aquí, espero tenerla aquí, porque a mí me interesó mucho ese comentario, de este comentario bíblico de la cual estaba estudiando esta tarde. A ver si lo encuentro, denme un segundo. Mientras tanto, alguno siga comentando para cerrar ya este tiempo. Yo quería aportar algo a eso que decía la hermana Vilma, porque yo digo que es una muestra de amor en realidad para con el prójimo. Claro. Una muestra más de amor. Entonces yo creo que es clave eso. ¿Por qué? Porque Dios nos manda eso. Es un mandamiento de parte de Dios que nos amemos los unos a los otros. Claro, claro. No lo encuentro acá, pero yo recuerdo que decía algo que si en realidad las escrituras, hay algo que las escrituras no, dice, cuando no hay prohibiciones o mandatos directos en la Biblia, cada cristiano debe seguir lo que dicta su propia conciencia. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que no, porque hay muchas cosas que no están, por ejemplo, ¿con quién me debo casar? ¿Verdad? O si me debo casar o no me debo casar. Hay cosas que enseñan, no sé, ese no es el mejor ejemplo que puedo traer. Ayúdenme a ver. ¿Qué cosa hay en la Biblia o qué no hay en la Biblia que lo tenemos que aplicar de acuerdo a nuestra conciencia cristiana? ¿No? Entonces hay tantas cosas por ahí. No sé, Carlos. Digo, por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Los jóvenes seguro se preguntarán. Pero yo creo que ahí es la clave, pastor. Ahí es donde venimos a ser cuerpo de Cristo, porque nosotros Claro. a los unos a los otros no podemos edificar. O sea, para eso está nuestra autoridad, el pastor. ¿Por qué no ir donde el pastor tratando de buscar sabiduría bíblica Claro. en términos de estos temas que no están directamente discutidos en la Biblia? Claro, por eso recordemos, ¿no? Cuando no hay prohibiciones o mandatos directos en la Biblia, cada cristiano debe seguir lo que dicta su propia conciencia. En ese caso, tú eres responsable de tus decisiones, ¿no? Y lamentablemente que también la iglesia ha pasado la línea y quiere crear mandatos que no están en la Biblia, pero las quiere crear según ellos
para ayudarle a los hermanos a que mantengan la santidad. Y eso es hacer también, darles una carga pesada a los creyentes innecesariamente. Los confunden, se confunden. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Félix, gusto de conocerte, mi hermano, y espero que nos acompañes en otra oportunidad. Estamos los jueves a esta hora, a las 6 de la tarde, y ya casi estamos terminando el libro de Romanos. Nos queda un par de capítulos, pero gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y le agradezco, y no hay nada más dulce, más bueno que tener la palabra de Dios con uno. Amén, amén. Que el Señor te bendiga mucho, mi hermano, y vamos a orar también por ti esta noche. Y qué le parece si nuestra hermana Vilma ora para despedirnos, y también oramos por nuestro hermano Félix, que nos ha acompañado en esta noche. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias.